Enfermedades transmisibles y su control, todo esto ante un desastre, ¿no? O en el momento en que ocurre un desastre. Hay un mito que siempre se suele mencionar, siempre suelen hablar la población y todos los demás, y es muy común, y está asociado a los desastres, y es que las epidemias de enfermedades transmisibles son inevitables cuando se da un desastre. Esto es falso, muy falso. La verdad es que las epidemias de enfermedades transmisibles son relativamente raras después de un desastre natural de inicio rápido, a no ser que un gran número de personas sean desplazadas de sus hogares y ubicadas en lugares insalubres y en condiciones de hacinamiento. A menos así, ¿no? Pero recuerden, no es que todo desastre trae consigo epidemias transmisibles inevitables. No, son relativamente raras y tienen que darse ciertos factores para que favorezcan el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Un gran número de personas desplazadas y ubicadas en lugares que son poco salubles, insalubres, ¿no? Insalubres y en condiciones de hacinamiento, como ahorita ya mencionamos por ahí. Hay algunos factores causales de estas enfermedades transmisibles. Entre ellos está el patógeno en el área afectada. Una enfermedad transmisible no se presentará en un área determinada, aun si las condiciones ambientales son ideales para su transmisión. Si los factores que la causan no están presentes en el área afectada y no son introducidos después de desastre. Una enfermedad transmisible no se presentará en un área determinada, aun si las condiciones son favorables para ese microorganismo, si se tienen en cuenta lo siguiente: los factores que causan enfermedad no están presentes, en esa área no están presentes y no son introducidos después de desastre. No se va a desarrollar la enfermedad transmisible. Las epidemias de enfermedades transmisibles poco después del inicio de un desastre son más probables en países en vía de desarrollo. Como todos sabemos, los países en vía de desarrollo son los que mayores sufren, ¿no? El riesgo de una enfermedad transmisible. Las epidemias de enfermedades transmisibles son mayores en países en vías de desarrollo. Y hay algunos otros factores de riesgo que se incluyen también: la pobreza, el poco acceso al agua potable, un saneamiento deficiente y las bajas coberturas de vacunación. Todo esto favorecen a la presencia de enfermedades transmisibles, ¿no? Depende mucho también del patógeno en el área afectada. Pero recuerden, si no están estas condiciones, no hay condición de hacinamiento, no hay nada, no se da la enfermedad. Por más favorable que tenga el ambiente para el microorganismo crecer, si no están los factores, no se da. Hay un desplazamiento también de las poblaciones. Esto es un factor de riesgo también para el desarrollo de enfermedades transmisibles. El desplazamiento de grandes poblaciones. El hacinamiento en estos campos donde se encuentran todas estas personas desplazadas incrementa el riesgo de enfermedades de transmisión, principalmente de persona a persona, como por ejemplo el sarampión, la tuberculosis, la meningitis meningocócica o la infección respiratoria aguda por agentes virales. Se incrementa, ¿no?, el riesgo de enfermedades transmitidas de persona a persona. El hacinamiento es el principal factor de riesgo para transmitir una enfermedad de persona a persona. Dentro de las enfermedades transmitidas de persona a persona, las más importantes o las más frecuentes, las que se transmiten más rápido, son las por vías respiratorias. Las enfermedades por vías respiratorias o a través de la tos, ¿no? Gotitas de saliva, gotitas de moco por el aire, ¿no? Las respiratorias. Desde virus de influenza, SARS-CoV, ¿no? El COVID, la viruela, la parotiditis, el adenovirus, rinovirus, virus respiratorio sincitial, el micoplasma neumoniae, Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, estreptococo del grupo A, Haemophilus influenzae, Corynebacterium difteriae, Mycobacterium tuberculosis, virus de sarampión o virus de varicela zoster. Dentro del lugar de hacinamiento, lo que más se transmite son enfermedades respiratorias. Es la vía de transmisión más rápida para un lugar de hacinamiento, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Hay cambios ambientales también que favorecen el desarrollo de enfermedades transmisibles. Por ejemplo, las inundaciones y los huracanes pueden incrementar los sitios de postura de mosquitos. Mayor cantidad de población, ¿no? Mayor población de mosquitos
Bueno, son vectores de enfermedades. Los mosquitos actúan como vectores, ¿no? De enfermedades. Aumenta la incidencia de enfermedades transmitidas por los vectores. Y hay múltiples enfermedades que son transmitidas por vectores. Por ejemplo, por mosquitos. Imagínense una lluvia, ¿no? Una fuerte inundación, un huracán, una lluvia produjo un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente favorable para el desarrollo de mosquitos, para que vengan mosquitos a esa zona, empiecen a reproducirse y a tener, ¿no? Enfermedades, vectores, servir como vectores de enfermedades. Por ejemplo, los mosquitos del género Aedes pueden transmitir la fiebre chikungunya, el dengue, la filariasis linfática, la fiebre del Valle de Rift, la fiebre amarilla o el Zika. Los mosquitos de género Anófeles pueden transmitir filariasis linfática, paludismo o malaria, el virus Onion. Son enfermedades no infecciosas transmitidas por vectores. El mosquito Culex puede transmitir encefalitis japonesa, filariasis linfática o fiebre del Nilo Occidental. Fíjense cómo un gran número de mosquitos de diferentes tipos, familias, pueden originar diferentes tipos de enfermedades. También hay otros tipos de vectores. Caracoles acuáticos pueden transmitir la esquistosomiasis. Los jejenes pueden transmitir la fiebre del oropuche. Los simulidos pueden transmitir, son una especie de moscas, se llaman mosca del río, pueden transmitir la oncocercosis, es una especie de filariasis, una filariasis ocular, llamada ceguera de los ríos. Las pulgas pueden transmitir la peste negra, o agente causal principalmente Yersinia pestis, que provoca un cuadro pulmonar también que puede ser grave. La tungiasis también puede transmitirse, es un ectoparásito, puede transmitirse por la picadura de pulgas. Los piojos pueden transmitir el tifo, no la fiebre tifoidea, el tifo. No es lo mismo tifo que fiebre tifoidea, ¿ok? El tifo o tifus puede ser transmitido por la picadura de piojos. La fiebre recurrente puede ser también transmitida por piojos. Los flebotomus son una especie de mosca de arena, le llaman mosquita de arena. El flebotomus puede transmitir la leishmaniasis, una enfermedad que afecta a la piel, ¿no? Y los tejidos y órganos. La fiebre transmitida por flebotomus también. Las garrapatas transmiten la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de Lyme, la fiebre recurrente o borrelosis recurrente, la rickettsiosis, por ejemplo, la fiebre maculosa de las montañas rocosas o la fiebre Q, la encefalitis transmitida por garrapatas y la tularemia o fiebre de los conejos puede ser transmitida por garrapatas. Los triatomus, también conocidos como chinche besucona, pueden transmitir la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. La mosca tsetse puede transmitir la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana. Fíjense como un gran número de vectores pueden transmitir ciertos tipos de enfermedades. Ahora, el número de moscas domésticas se puede incrementar como resultado de sus oviposturas en heces, ¿no? En las heces, en las basuras que se quedan en el desastre, o en los animales muertos, o inclusive en los animales, ¿no? En los animales muertos o en los humanos muertos. Pueden depositar, cambiar sus posturas, oviposturas, es decir, la zona donde van a depositar sus huevos pueden cambiar de un lugar natural donde lo hacen a otras zonas, como en las heces, la basura, animales o humanos muertos, en caso de que haya, ¿no? Ante un desastre. Las moscas pueden transmitir enfermedades, pueden servir como vectores mecánicos de enfermedades como el enterovirus, shigella, agentes que producen conjuntivitis, fiebre tifoidea y paratifoidea, el cólera, disentería bacilar, yardiasis, oxuriasis, ascariasis, tricuriasis y teniasis. Sirven como vectores mecánicos. En sus patas pueden transmitir, no, se alojan en el ser humano, se alojan en las comidas y en sus patas contienen los microorganismos. Ellas van a las heces a depositar los huevos, se contaminan las patas, ¿no? Y van y se depositan en la comida humana, en la comida de consumo humano, y ahí transmiten las enfermedades. Son vectores mecánicos, actúan como vectores mecánicos las moscas. Las inundaciones también pueden diseminar ciertos microorganismos que causan la leptospirosis, Leptospira interrogans, por ejemplo. Y recordar que para adquirir la leptospirosis necesitamos tener abrasiones y heridas en la piel o a través de mucosas, ¿no? Como la conjuntiva, por ejemplo. Se puede transmitir. La fiebre tifoidea
y otros, y puede servir también las inundaciones, pueden servir como, o para que atraer hospederos de otras enfermedades que pueden ser potencialmente transmitidas por el agua. Hay que tomar en cuenta la leptospirosis, por ejemplo, en países de zona tropical, la leptospirosis, cuando se da una gran inundación, ¿no? Se transmite a través de las abrasiones o heridas de la piel. La coccidioidomicosis es una enfermedad que no suele ser muy común en ciertas zonas de América Latina o Hispanoamérica. Sí se ve en ciertas regiones de California, Los Ángeles, San Francisco, en Estados Unidos, y se da por el hongo Coccidioides immitis. Crece en el suelo y cuando hay un temblor, un terremoto, las esporas son liberadas al aire y penetran por la vía respiratoria en el ser humano. En un ser humano con un sistema inmunológico intacto o eficiente, provoca un cuadro respiratorio agudo. Pero en un ser humano o en un paciente que tenga las defensas, el sistema inmunológico deprimido o tenga algún grado de inmunodeficiencia, puede provocar un cuadro grave de encefalitis, que puede ser letal. También en algunas personas provoca la fiebre del Valle de San Joaquín, el coccidioides immitis. Se produce principalmente cuando hay temblores y las esporas son liberadas al aire, ¿no? Quedan en el aire flotando y el humano las adquiere por inhalación. En un ser humano que tenga las defensas intactas, el sistema inmunológico intacto, puede pasar como un cuadro gripal. Pero en un ser humano que tenga el sistema inmunológico deprimido o tenga algún grado de inmunodepresión, puede provocar cuadros graves de encefalitis. Las pérdidas de los servicios públicos son un gran problema también para evitar la presencia de ciertas enfermedades, los daños o disturbios en el suministro de agua potable, ¿no? Uno de los principales factores de riesgo para enfermedades transmisibles. Los sistemas de excretas también se deterioran y de electricidad. Todo esto favorece el ambiente para el desarrollo de cierto tipo de enfermedades. El impacto de la escasez de alimentos y el hambre, también las hambrunas, ¿no? Situaciones de guerra, la hambruna, y hay una relación muy estrecha entre la desnutrición y las enfermedades transmisibles. Las personas con mayor grado de desnutrición tienen peor pronóstico, ¿no? Peor le va para enfermedades transmisibles. Las enfermedades como el sarampión y los cuadros diarreicos agudos inducen también a la desnutrición. La desnutrición por sí sola empeora, ¿no? La situación de una enfermedad transmisible o una enfermedad que adquieren. Pero también hay ciertas enfermedades que favorecen a la desnutrición. El sarampión, por ejemplo, produce consumo de vitamina A, produce deficiencia de vitamina A. Los cuadros diarreicos producen deficiencia de electrolitos, minerales, ¿no? Etcétera. Hay enfermedades específicas asociadas con los desastres. Hay muchas de ellas, pero vamos a hablar de unas cuantas. Entre las enfermedades transmisibles en un desastre están las siguientes. Las que son transmitidas de persona a persona, recordar principal factor de riesgo, el hacinamiento. La de transmisión por vía entérica, ¿no? La falta de agua potable, la deposición de excreta de forma inadecuada, la higiene inadecuada, ¿no? Importante. Y las transmitidas por vectores, que dependen mucho del ambiente, ¿no? Las transmitidas por vectores. Ya estuvimos hablando de las que fueron transmitidas por vectores. Ahora nos concentraremos en las que son transmitidas de persona a persona y las transmitidas por vía entérica. Dentro de las enfermedades que son transmitidas de persona a persona, y recordar, principal factor de riesgo, el hacinamiento, la shigelosis, infección estreptocócica de la piel, la escabiosis, la hepatitis infecciosa, tosferina, sarampión, difteria, influenza, tuberculosis y múltiples infecciones respiratorias, como ya pudimos ver, giardiasis, VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, principalmente en situaciones de guerra, situaciones de persona a persona, ¿no? Donde hay condiciones donde a las personas se les maltrata de forma sexualmente y todo lo demás, ¿no? Meningitis meningocócica y la plaga neumónica. Dentro de todo este grupo de enfermedades, recordar, las de mayor impacto son las respiratorias, las de mayor transmisibilidad, ¿no? La mayor impacto son las respiratorias, pero hay múltiples de persona a persona. Dentro de las enfermedades de transmisión entérica está la fiebre tifoidea y paratifoidea, el cólera, la hepatitis infecciosa, principalmente la hepatitis A y E, shigelosis,
La, las infecciones por Campylobacter jejuni, que provocan la campylobacteriosis, el agente NOVAC, que provoca un cuadro de gastroenteritis aguda, la salmonelosis no tifoidea, la Escherichia coli de tipo patógena, ya sea la enterotoxigénica, la enteroagregativa, la enterohemorrágica, la amebiasis, la yardiasis y otras criptoporidiosis o las criptoporidiosis, ¿no? Todas estas enfermedades hay que tomarlas en cuenta y hay que establecer condiciones favorables para evitarlas. Fíjense acá, aquí tenemos un recuadro donde indica el riesgo teórico de adquirir algunas enfermedades transmisibles, perdón, de acuerdo al tipo de desastre. Por ejemplo, fíjense que durante un huracán hay una alta incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, una alta incidencia, que provocan principalmente cuadros entéricos, ¿ok? Cuadros entéricos. Y también durante un huracán hay un alto porcentaje de casos de enfermedades transmitidas por vectores. Llueve, ¿no? Una inundación, una lluvia muy fuerte, un huracán, origina estanques de agua y favorece el crecimiento de vectores, principalmente mosquitos, ¿no? En esta situación. Durante una inundación, también es alto el índice de enfermedades transmitidas por el agua, provocan cuadros entéricos, recordar, y también es alto el índice de enfermedades por vectores. También lo recordamos. Y recordar la inundación como parte de transmisión para leptospirosis, por ejemplo, ¿no? Durante una hambruna, donde las personas se desplazan, una guerra, donde hay refugiados, es más alta la incidencia de enfermedades transmitidas de persona a persona por el hacinamiento, ¿no? El lugar del hacinamiento. También es alta el porcentaje de enfermedades transmitidas por el agua. Cuando hay disposición discreta inadecuada, el agua potable no es adecuada, bueno, se transmiten enfermedades entéricas, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Muy, muy en cuenta. Y es alto también en refugiados, de una guerra en refugiados, es alto también las enfermedades transmitidas por alimentos, que tanto por el agua como por los alimentos provocan cuadros entéricos. ¿Ok? Aquí tenemos los tres grandes grupos de enfermedades que afectan o que se producen durante un desastre. De persona a persona, principal riesgo, hacinamiento. Las entéricas, ya sea por el agua o por los alimentos, principal factor de riesgo, ¿no? El agua, la poca agua potable y una disposición discreta inadecuada, la mala higiene. Y los vectores, que uno de los principales factores de riesgo es los cambios ambientales. Aquí vemos, por ejemplo, el huracán y la inundación, ¿no? Que favorecen a la aparición de vectores, principalmente mosquitos, principalmente. Hay algunas medidas de salud pública que se han establecido para controlar y prevenir enfermedades transmisibles después de los desastres. Entre ellas están las medidas sanitarias, como el saneamiento, el suministro de agua potable y el control de vectores. Importantísimas, ¿no? Las medidas sanitarias. Las medidas médicas, como la vacunación, servicios de laboratorio y el manejo de casos y la vigilancia en salud pública para asegurar de que toda esa zona, toda esa población tenga un adecuado aporte de salud, un adecuado mantenimiento de las condiciones, ¿no? Para que no favorezcan al desarrollo de enfermedades transmisibles. Recordar las medidas sanitarias, el saneamiento, suministro de agua potable y el control de vectores. Médicas, la vacunación, servicios de laboratorio y manejo de casos. Aquí se le ofrece obviamente el tratamiento, ¿no? En el manejo de casos. Dentro de las medidas sanitarias, recordar que un suministro de agua ideal para una persona para mantener sus necesidades es de 15 a 20 litros de agua por día. Pero recordar como mínimo para la supervivencia de 3 a 5 litros, como mínimo para la supervivencia. Un adecuado suministro de jabón y una apropiada educación en higiene, también, ¿no? Eso es parte de las medidas sanitarias. La protección de los alimentos, obviamente, y el control de vectores. Todo esto entra en el lugar de las medidas sanitarias. Hay un temor. El temor surge generalmente cuando se encuentran muchos cadáveres, ¿no? Hay un desastre, una guerra, cualquier otra situación, y se encuentran muchos cadáveres en las calles y en los lugares públicos. Las personas tienen miedo de que se transmitan enfermedades de forma rápida, ¿no? En ese lugar.
En realidad, los cadáveres de personas previamente sanas no albergan patógenos peligrosos, no amenazan a la salud de los supervivientes. Ahora, esto guarda relación con múltiples factores. También hay que tener en cuenta que si no hay vectores mecánicos como las moscas, ¿no? Entonces, por lo general, no amenazan a la salud de los sobrevivientes. De forma, vamos a decir, de forma aguda, de forma rápida, no amenazan a la salud de los supervivientes. Posiblemente contribuyen al incremento de las moscas. Aquí sí hay un problema, ¿no? Llegan las moscas con la piel muerta, contiene bacterias, las moscas se posan en esa zona a depositar sus huevos, contraen microorganismos en las patas y van a otras zonas donde están los alimentos y ahí transmiten a las bacterias, ¿no? A otro lugar. Ahí sí puede ser un problema. Ahí sí hablamos de un problema, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Dentro de las medidas médicas, de tantas que pudimos ver, está la vacunación. Una amplia vacunación, ¿no? Contra enfermedades que se previenen con dicha acción, la cual es la vacunación. Y otra de las medidas médicas está la quimioprofilaxis, el uso de antibióticos, de medicamentos antes de que se presente la enfermedad, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, hay un caso de meningococcemia o meningitis meningocóxica. Bueno, a esa población vamos a darle quimioprofilaxis contra la meningitis meningocóxica para evitar el desarrollo de la misma, ¿no? Esto es parte también de las medidas médicas ante un desastre.